Vamos a dar en esta presentación algunas aplicaciones de sistemas difusos inteligentes. Como ustedes saben, no es solo conocer los conceptos básicos de alguna ciencia o teoría, sino también saberlos aplicar. En este caso, vamos a ver cómo podemos aplicar todos esos conceptos que ya aprendimos en sistemas difusos inteligentes. En particular, la aplicación que vengo a presentarles sería un modelo híbrido neuronal difuso para clasificación en diagnóstico médico, siendo una aplicación de cómo construir clasificadores difusos en este caso. Eh, Tendríamos nosotros que ver precisamente cómo poder hacer esa aplicación. En particular, en la actualidad se han estado generando modelos basados en computación inteligente, particularmente utilizando precisamente sistemas difusos, redes neuronales, computación evolutiva, por mencionar algunos del área de cómputo inteligente. En este caso, una de las aplicaciones importantes que ha sido en las áreas de medicina, por ejemplo, para diagnosticar algunas enfermedades futuras y poder tratarlas a tiempo. En este caso, por esa razón, es muy importante la implementación de los nuevos métodos adecuados para poder construir estos sistemas computacionales, pero que son inteligentes. En este caso, sería como un apoyo para ayudar a tratar algunas enfermedades y, ¿por qué no?, para salvar vidas. En esta aplicación se presenta un nuevo modelo híbrido neuronal difuso para apoyo en la clasificación en diagnóstico médico. Se diseñaron primeramente sistemas difusos tipo 1 para la clasificación de la presión arterial y para la clasificación de carga de la presión arterial. Las reglas y funciones de membresía de ambos clasificadores difusos también se optimizaron para poder crear estos clasificadores. Se diseñó también un pequeño prototipo para pruebas para ver estos clasificadores y que los expertos de esta área, que es cardiología, puedan apoyarnos en ver cómo quedó nuestro sistema que creamos. Es muy importante decir aquí, bueno, yo quiero hacer una aplicación que sea importante y que pueda aportar a lo que es alguna área, primeramente para construir nuestro sistema, en este caso el modelo híbrido que nosotros estamos construyendo, pero que está basado principalmente en clasificadores difusos. Tenemos nosotros que hacer todo el análisis de cualquier sistema que haríamos, como primeramente analizar precisamente todo lo que tenemos, tratar de entender la aplicación. Es difícil el poder que un diseñador de un sistema que queramos que sea realmente inteligente pueda llegar a ser también experto en el área, pero tenemos que aprender a apoyarnos en los que son los expertos y tratar de extraer el conocimiento para pasarlo, ¿verdad? Y en este caso, eso es lo que se hizo. Se trabajó precisamente con cardiólogos expertos en el área para poder crear esos clasificadores y ponerlos en el sistema. Algunos trabajos que se realizaron previo a hacer todo este sistema completo fueron precisamente ir diseñando parte por parte de lo que fue el sistema, ¿verdad? Nos apoyaron cardiólogos, en este caso, para poderlos crear y se tuvieron algunas publicaciones de las partes importantes que pudimos nosotros publicar. Que serían desde libros, capítulos en libro, presentaciones en congresos internacionales y journals. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es, como ya mencioné, el utilizar modelos computacionales que proporcionan a la medicina la capacidad de tomar algunas decisiones proyectadas a mediano y largo plazo debido a la exactitud e inexactitud de algunos de los datos que tenemos que modelar. Pues tenemos nosotros que ver que analizar esos datos y poder extraer de alguna manera información para nosotros crear y poder así apoyar a un control en la salud. Se propone
como ya mencioné, un modelo híbrido neuronal difuso para clasificación de diagnóstico médico utilizando estas técnicas de computación inteligente para atender alguna enfermedad en particular. Los modelos se aplicó en este caso para detectar alta presión, en la cual se puede utilizar para diagnóstico de una manera más rápida y precisa. Pero si hablamos un poquito de lo que es la aplicación, pues vemos que dentro de las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos que podemos tener del corazón y en los vasos sanguíneos. Es difícil conocer toda el área porque pues es muy técnica de lo que son los cardiólogos, pero algunas de estas enfermedades que se pueden tener sería hipertensión arterial, que es la presión alta, cardiopatía coronaria, infarto de miocardio, enfermedad severo vascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, micocardiopatías, por mencionar de las principales, pero una de las que es realmente importante es la parte de la presión arterial, que si nos vamos un poquito de fondo a ellas, pues nos mencionan en muchas encuestas, sobre todo la encuesta en salud, que es la que se hace aquí en México y obviamente encuestas que se hacen a nivel mundial, pues los riesgos son muy altos, ¿no? Se tiene que la hipertensión arterial ocurre cuando los vasos sanguíneos tienen una continua tensión alta al llevar la sangre desde el corazón a todo el cuerpo. Mientras más alta sea la tensión, más esfuerzo hace el corazón para bombear, poniéndolo de una manera pues no muy técnica, pero entendible, ¿verdad? En este caso, pues se saben de encuestas que se han tenido, es que uno de cada 3 adultos en el mundo puede padecerla. El 9.4 millones de muertes por hipertensión se tienen en el mundo. El 42% desconoce que la tenía. El 67% tienen antecedentes familiares. El 30% de los mexicanos se tiene hipertensión. Esta es una encuesta que se ha tenido. Entonces, es porque es muy importante pues monitorearla, tener precisamente sistemas que te permitan conocer que la tienes. No nada más es la medición, obviamente es buena parte la medición con aparatos y que te puedas monitorear, pero sí también tener herramientas más inteligentes que te permitan conocer que puedes tener esa enfermedad, ¿verdad? Y o detectarla primeramente a tiempo y predecir que pudieras tener precisamente por antecedentes familiares, por antecedentes de detalles que hayan pasado a la persona. Y no nada más la alta, también el hipotensión, que es muy importante y es difícil que la detecten y es difícil o es más raro que las personas lo tengan. Entonces, sería interesante ver todo un modelo que pueda a nosotros diagnosticarnos y predecirnos tanto la alta presión como la baja presión. ¿Qué dispositivos hay? Obviamente es el dispositivo en casa normal que la mayoría de la gente conoce y que pueda tenerlo de vez en cuando para estarte monitoreando, pero hay dispositivos que se le llaman Ambulatory Blood Pressure Monitor o ABPM, que es un monitor que te hace las lecturas en 24 horas. Entonces, los datos para creación de los modelos fueron sacados precisamente, en particular de 2 aparatos, el MicroLife Watch y el Space Lab, que son 2 aparatos que podemos utilizar para poder extraer. Esta base de datos se tiene de diferentes pacientes y fueron monitoreados obviamente por cardiólogos durante 24 horas. Este sería un ejemplo de cómo se hace. Ese es el aparato. Obviamente aquí la persona lo tiene en la mano porque la está mostrando, pero se pone en un cinturón y lo monitorean 24 horas. Este es un examen que se hace cuando se cree que se tiene algún problema o que se tiene obviamente alta presión o algún otro problema que pudiera tener el corazón. Y estos son los datos de lectura que hace el aparato.
Pero todo esto para poder crear nosotros el modelo que estamos tratando que sirva como apoyo para lo que es diagnosticar esta parte, sería el apoyo en conocimiento, como ya dijimos, de los expertos cardiólogos en hipertensión en particular, pero también hacer uso de las tablas de clasificación que se han creado, donde se tienen las dos principales, que son la tabla europea y la tabla americana, que es de donde nosotros podemos sacar los valores que vamos a utilizar en nuestro sistema de inferencia difuso que vamos a construir. Tendríamos la tabla europea, que serían esta clasificación que ellos hacen, y la tabla americana. En particular, nuestro sistema, porque la mayoría de los cardiólogos con los que trabajamos estaban enfocados en la tabla europea, porque la americana, aunque bien está casi como contenida dentro de la eh, europea, y está el rango mucho más descrito en cada uno de las partes de la europea. Eh, ¿Cómo se creó el modelo? El modelo híbrido neuronal, pues obviamente hicimos el análisis, obtuvimos datos de muestra, nos hicimos uso tanto del conocimiento del cardiólogo como de esas tablas específicas para hipertensión. Se creó con los datos, se creó una red también, porque es un modelo híbrido neuronal para ver la tendencia de cómo van los datos, y se creó el sistema de inferencia difuso. Se creó uno inicial que posteriormente optimizamos con un algoritmo genético para ajustar precisamente los parámetros en el sistema difuso, tanto los parámetros de las funciones de membresía como las reglas para poder hacer esa clasificación. Este sería el modelo ya particularizado que acabo de mencionar anteriormente. Tenemos la base de datos de la información, tenemos los modelos de redes, tenemos obviamente cada uno de los datos, pero esto es lo importante, creamos en este caso 4 clasificadores, en particular en esta plática estoy hablando del clasificador para presión arterial y del clasificador de carga alta de presión arterial. Y al final teníamos lo que son el diagnóstico que podemos dar de si la persona puede generar hipertensión o desarrollar hipertensión en un lapso de 2, 3 o hasta 4 años, o si ya la tiene. Este es el modelo inicial que trabajamos para la presión arterial, donde este sería nuestro sistema de inferencia difuso que creamos inicialmente a través de los datos que teníamos de comportamiento de las personas, ¿no? Y tenemos aquí el algoritmo genético que nos optimizó nuestras reglas y parámetros del sistema. Este sería la interfaz gráfica inicial del prototipo. Este sería para la clasificación de niveles de presión alta, que también lo pasamos a no solo lógica difusa tipo 1, sino tipo 2 para comparaciones. Pues no es el tema, en este caso tipo 2, pero lo dejé para presentarlo. En este caso, la optimización se llevó a cabo también para lo que es el modelo que hicimos para carga de presión, pero ¿qué es la carga de presión arterial? Se refiere al porcentaje de tiempo que la presión arterial sistólica y diastólica se encuentra por encima de los niveles normales. Esto sería para detectar algunas otras enfermedades, no nada más decir que si tienes alta o no, sino el porcentaje de esos valores altos que tú tienes de hipertensión, que se le conoce como carga de presión arterial, que eso sería para un cardiólogo muy importante saberlo para poder detectar si pudiera tener algunas otras complicaciones, aparte de tener solo hipertensión. Eh, en este caso, la representación del conocimiento que nosotros hicimos, la hicimos con funciones
triangulares que se llevarían o se describirían de esta manera con los parámetros que vamos a tener para las variables que nosotros escogimos. Entonces, para esta representación del sistema difuso, primeramente tuvimos que analizar y detectar, pues, cuáles serían nuestras variables de entrada, que en este caso, pues, es dentro de lo que es la presión, sería la parte sistólica y la parte diastólica. En estas variables se tienen las siguientes funciones de membresía y que se enumeran, ¿no? Que sería si se tiene baja, la parte sistólica, muy normal, alta, normal, etcétera. Y nos creamos con esto con ayuda primeramente de la lectura de la tabla europea y del apoyo de los cardiólogos para crear estas funciones. La otra variable sería la diastólica, que serían los valores que van precisamente de los a diferentes niveles como bajo, bajo normal, normal, alto normal, etcétera, hasta los valores altos. Y esta sería la salida de lo que es el sistema difuso, que serían las funciones siguientes de membresía que tendríamos para saber si tiene hipertensión, que serían la óptima, la normal alta, el grado alto de hipertensión, grado 3, que sería el más alto. Y en sí estaríamos trabajando con las diferentes funciones. También para la carga, y de igual manera lo hicimos, lo que serían nuestras funciones de membresía para el otro clasificador, que sería de carga diurna y carga nocturna, que se separan en dos, tanto para ver en la parte de lo que es a nuestra día a día o en la noche, ¿no? Que también eso les da indicaciones a ellos para poder saber si hay algún problema. Entonces tenemos estas funciones de membresía definidas con apoyo precisamente de los cardiólogos. Posteriormente a hacer todos estos diseños, tenemos nosotros que quisimos, ya con los datos, quisimos hacer la optimización de esos parámetros para las funciones de membresía, primeramente, y la extracción de las reglas. Sería lo que es para los primeros genes, para la parte sistólica, la diastólica, los niveles y las reglas en sí. Entonces estaríamos aquí generando los parámetros de las funciones de membresía que propusimos de la variable sistólica, la diastólica y la salida de niveles de presión. Y también encontrar las reglas optimizadas. Se hicieron a 100 generaciones, población de 100, se utilizó la selección ruleta, mutación y cruce. Y estas serían nuestras estructura final que nos dio el sistema de inferencia difuso, dándonos las siguientes 21 reglas y las diferentes funciones de membresía para lo que es una y otra variable de entrada, la sistólica, diastólica y la salida, ¿verdad? Como ven, pues sí fue interesante cómo nos quedó nuestro diseño finalmente, porque si nosotros tomamos el rango y lo que hacemos es exclusivamente dividirlo en partes iguales, nuestro rango, pues no sería tan bueno nuestro sistema para el conocimiento. Entonces es importante hacer estos ajustes en cuanto a parámetros, pero hacerlos manual sería muy difícil, por eso es que optamos por hacerlo con un algoritmo genético. Estos serían algunos de los resultados que tuvimos, que fueron bastante interesantes para lo que son los clasificadores de nuestro sistema. Este sería el diseño para lo que es la carga de presión arterial. Estos son algunos de los ejemplos que se tuvieron y que se tuvieron, lo que es la parte roja nos está marcando
precisamente cuando se sube ya sea la diastólica o la sistólica, en cuanto a conocerlo como carga de presión, ¿no? Tanto en la parte, fíjense que viene por de parte en el día y en la noche, ¿no? Este sería otro ejemplo para carga de presión alta, que si se fijan aquí son pues menos para este caso, ¿no? Y este sería la clasificación de carga de presión, cómo quedaron nuestras funciones de membresía para ese clasificador. Estas son las reglas y estas son las funciones de membresía que tuvimos. Las reglas difusas a las que se llegó. Y por último, esta sería una pequeña interfaz que se construyó. Aquí nada más fue interfaz para nosotros. Todavía falta construir la interfaz interesante para poderlo utilizar directamente por cardiólogos. Este sería el diagnóstico y estas son algunas de las valores que nosotros tenemos y lo que nos dice si es normal o no es normal, si es grado 1 o no es grado 1, etcétera. Y esos son algunos de los ejemplos de presión, del módulo de presión alto grado 2, que serían el grado 3, cuando vemos, si se fijan, es cuando la presión alta realmente es bastante en este caso, ¿no? Y también se tiene lo que es un ejemplo de lo que sería la carga, ahora sí, de presión, que sería un ejemplo de donde se tiene un 31% diurno y 16 nocturno, que sería moderado más o menos este caso, ¿no? Hasta aquí, pues sería lo que les quería presentar. Si se fijan, fue una presentación corta en cuanto a conceptos, pero es la idea cómo nosotros podemos construir clasificadores difusos que nos permitan hacer una aplicación real. Muchas gracias por su atención y con esto termino mi presentación.